Cuento con la autorización del señor presidente. Damos inicio a la sesión de la fecha. Eh, Al señor abogado defensor, doctor Paredes, le habíamos prevenido de que hoy solamente vamos a desarrollar una hora por una obligación que tiene presidencia que realizar ante administración. Bien. Señora fiscal, observaciones al acta. Buenas tardes, señor. Sin observaciones. Doctora Mogollón. Sí. Buenas tardes, señor magistrado interfiscal, concurrencia de la audiencia. Ninguna observación por la parte civil. Doctor Paredes. Buenas tardes, por mi parte ninguna. Bien. Doctor Reina. Sin observaciones, señor magistrado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor Selvigón. Muy buenas tardes, señores magistrados. Sin ninguna observación al acto. Correcto. Conforme al estado del proceso, continúan los alegatos de cierre, doctor. Adelante. Señores magistrados, continuando estos alegatos, vamos a tocar el tema de la pretensión civil efectuado por la señora Procuradora Pública especializada en delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo al artículo 92 del Código Penal, la reparación civil se determina con la pena, pero hay una diferencia con el tratamiento de la reparación civil en el antiguo código y el nuevo código. Nosotros en el nuevo código establecemos la reparación civil solamente del condenado. Y como en principio, como la propuesta de esta defensa es que es una propuesta absolutoria, la hipótesis que consideramos consolidada, la hipótesis alternativa de la defensa, entonces al absuelto no le correspondería ninguna reparación civil. Como ustedes saben, el tratamiento del antiguo código era presupuesto, era un hecho antijurídico. De tal manera, en una absolutoria, al determinarse que una conducta no es antijurídica, entonces no se demostraría el daño ocasionado y que no tendría fundamento el pedido de reparación civil. Pero también quiero tratar el tema de la prueba del daño que no ha cumplido la Procuraduría. La Procuraduría, la Procuraduría nos solicita una reparación civil en base a un informe pericial que no ha sido actuado en juicio. De tal manera que ustedes se encuentran impedidos de valorar una prueba no actuada en juicio. ¿No? Entonces, esa prueba de informe económico número 1, que actualiza los valores contables de Irandro, establecería una suerte de daño patrimonial y daño no patrimonial. No obstante, esta prueba no ha sido debatida ni actuada en juicio. Entonces, actuar una prueba no actuada en juicio vulnera el principio de legalidad, la defensa en juicio, tutela jurisdiccional efectiva y el principio acusatorio. Y expresamente, en la casación 709 de 2016 Lambayeque establece que no se puede actuar una prueba, no se puede valorar, perdón, una prueba no actuada en juicio, porque vulnera los principios establecido. Además, que no se actuó en juicio, ese informe tampoco acredita el daño y la Procuraduría en toda su pretensión no tiene ninguna otra prueba que acredite efectivamente el daño causado. Es una suerte de expresión genérica afirmar que estos delitos ocasionan un grave daño a la economía, no, que ocasionan un grave daño al Estado, etc. Y más aún, que no se refiere al caso en concreto, de qué manera se había causado un daño efectivo, y además las cifras que proporciona los supuestos daños son cifras actuales cuando los hechos ocasionados se refieren a los hechos del delito previo se refieren a los años 70 y 80, e incluso los actos de lavado serían del 91 al 2007. Por lo tanto, establecer un daño con valores actuales del 2015, 2016, que fue presentado ese documento, o elaborado ese documento, no ha sido, no puede establecer coherentemente y justificar un daño efectivo. Hablar de riesgo país, credibilidad del país,
lavado, digamos, es un tema teórico, un tema gaseoso, porque no se concluye concretamente en lo que se refiere. Las reparaciones civiles, ustedes lo saben perfectamente, se refieren a 3 elementos: daño ocasionado, relación de causalidad con el daño. Hablar de la gravedad del delito lavado, del debilitamiento del mercado financiero, riesgo país, el lavado que es un delito que se persigue por el Estado a nivel de tratados internacionales, son temas genéricos que no se refieren en concreto al daño efectivamente ocasionado por las conductas efectivas y concretamente imputadas en este proceso. Motivo por el cual, señores magistrados, no es de recibo, no es amparable imponer en una tesis defensiva de la absolución, de la no responsabilidad penal, al no haber un acto antijurídico, porque la propuesta de la defensa es que los hechos de transferencia, conversión y tenencia son hechos atípicos porque no se reúnen todos los elementos del tipo, y entonces no habría la afectación que se requiere, no hay el presupuesto que se requiere, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, para imponer una reparación civil. Vamos al otro. Y bueno, señores, hemos llegado a la etapa final después de 15 años de proceso, 6 años de juicio oral, con un auto de no al lugar a no haber mérito a juicio oral en intermedio, que fue parcialmente revocado, en la cual se va a ver un proceso que tuvo alguna significación en algún momento, pero cuyos orígenes, hay que recordar, no se refieren a hechos delictivos. En el año 2007, Compañía Minera San Simón adquiere, con el producto de la venta del oro, adquiere terrenos en Asia y se genera una controversia entre la venta de terrenos. Es un problema típico en el Perú: vende terrenos. Pero vende terrenos a Compañía Minera San Simón, le vende la posesión. A la vez, el presidente de esa comunidad vende los mismos terrenos a una empresa inmobiliaria y comienzan conflictos de posesión de terreno, conflictos de mejor derecho. En un atestado, como siempre ocurre, que ve el problema de la venta de los terrenos, en la cual se establece la responsabilidad penal del presidente de la comunidad campesina de Asia por la venta indebida de los terrenos a la empresa inmobiliaria, aparece, como siempre hemos visto, un párrafo que dice: pero se sugiere a la autoridad fiscal por una investigación por lavado de activos, porque los terrenos fueron comprados por Compañía Minera San Simón, 2007, vinculado a actos de tráfico de drogas, y menciona los casos que ya hemos revisado. Y eso genera una primera investigación que concluye en archivo, porque se demuestra que Minera San Simón paga una suerte de $500,000 por su producto de la venta de oro, que sumaba más de 20 millones. De tal manera que desbalance patrimonial no podía haber de ninguna manera. Necesitaba ser perito económico o contable para determinar que una empresa minera podría comprar terrenos por el valor de $500,000. El origen estaba esclarecido. Pero luego se mezcla con otro problema que hay por otro sector de la familia, que tiene una disputa de concesiones ahí en la zona donde están las minas, en Huamachuco, y sale estrepitosamente una conferencia de prensa inusitada en Palacio de Gobierno, en cual se anuncia un mega proceso, y al cual el caso de esa investigación generado este proceso, se trae el expediente de Cañete, donde no había absolutamente nada, donde se había verificado
actividad lícita que se dedicaba a Compañía Minera San Simón en la producción y exportación. Este es el proceso, esa es la génesis del proceso en el cual, como verán, de manera objetiva y demostrable, los hechos que inician este proceso no es un reporte de la inteligencia financiera, no es una alerta del sistema de prevención del lavado de activos, no es una operación sospechosa. Es el pleito de dos empresas por mejor derecho en un terreno, que al final, obviamente, quedó demostrado que el mejor derecho tenía, por la compra de buena fe, Compañía Minera San Simón. Y por otro lado, dos empresas disputando una concesión de minera, que ciertamente el alto valor de una concesión minera y de estos terrenos genera aleatoriamente el inicio de este proceso. Esa es la génesis, y esto es levantar procesos antiguos, desempolvar procesos antiguos para llegar a donde estamos. Pero en este proceso en el cual extensamente se ha debatido, se ha analizado, básicamente informes periciales y contables. Esto se ha vuelto un taller, un gabinete de contabilidad en algunos momentos. A los peritos parecían a veces profesores de economía o de contabilidad explicando los conceptos básicos. A nosotros, por lo menos en mi caso, legos en estas materias, en los cuales se ha debatido, y solicito que la sala reflexione en base a la prueba actuada en juicio, a un razonamiento probatorio en el cual hayan llegado o no a la convicción de que la hipótesis de la Fiscalía tiene sustento en las pruebas que ha presentado, o la hipótesis del fiscal, de la defensa, tiene evidencias que sostengan la tesis defensiva. Por eso que nosotros reiteramos el pedido de absolución, porque como ya se ha dicho y todo es de común conocimiento, solamente se sostiene una sentencia condenatoria cuando hay certeza, cuando hay suficiencia de pruebas. El artículo 284 del Código de Procedimientos Penales es estricto, y ese mismo sentido es repetido en el Código Procesal Penal. Este es el sentido, esa es una larga tradición y trayectoria de la jurisprudencia peruana, en la cual únicamente se puede condenar cuando se haya logrado certeza, cuando se ha llegado a una suficiencia de pruebas. Claro que esto fue reforzado, reiterado por la sentencia plenaria casatoria número 1, que admite ya a nivel de doctrina jurisprudencial, admite estas escalas o niveles de sospecha para llegar a la certeza como el único momento en el cual se descarta cualquier sospecha y se puede condenar. Lo anterior a la certeza es absolución. Cualquier estándar previo al conocimiento, a la certeza, como estados intermedios que constituyen certeza, es duda. Y la actuación probatoria de este caso origina cognitivamente duda. Por lo tanto, la propuesta es absolución, porque no hay certeza positiva que pueda sostener una condena. El artículo 394 del Código Procesal Penal establece que la motivación tiene dos elementos: hechos y luego las pruebas. Que claramente exista una adecuada certeza sobre los hechos que se han probado y que la valoración de la prueba sea razonada. La jurisprudencia suprema, la Corte Suprema, ya lo he dicho anteriormente, se ha sentado y ha tomado partido decididamente por el razonamiento probatorio de la prueba. El razonamiento probatorio de la prueba que es un componente de la motivación. La motivación, claro, es dar las razones y la explicación, coherencia interna, coherencia externa, pero un elemento importante de la motivación es la correcta valoración razonada de la prueba. Y que cumpla los cuatro tópicos de la ponderación, dice la Corte Suprema: juicio de fiabilidad, interpretación de los medios de prueba, juicio de verosimilitud y comparación entre los resultados y los hechos alegados. Que haya
la motivación deficiente, nos ha dicho la Suprema en esta resolución 1869, es por un defecto al valorar las pruebas. Por lo tanto, considero que un elemento importante para poder afirmar que una resolución se encuentra debidamente motivada es que haya una valoración razonada de las pruebas. Y, por cierto, la valoración razonada de las pruebas tiene sus cuatro elementos. Primero, que se valoren el 100% de las pruebas. Segundo, que sea una valoración individual y conjunta de las pruebas. Tercero, que exista una interpretación adecuada para determinar si cada prueba es fiable o no es fiable para ser asumida como positiva para la tesis de la acusación o la tesis de la defensa. Y finalmente, quizás lo más importante del razonamiento probatorio, es que las inferencias de valoración de la prueba se basen en lógica, máxima de la experiencia o de la ciencia. Y en mi caso, he tratado de presentarles, señores magistrados, hechos probados, hechos concluidos, demostrados con prueba actuada, y mis máximas de experiencia que me he permitido sugerirles, expresarles, contienen viene a ser las garantías como en el esquema de Tulving, del razonamiento probatorio, y teniendo el cuidado que dice Michel Tartufo cuando las critica a la máxima experiencia de no llegar a generalizaciones espurias. ¿Por qué? Porque trato de hacer un concepto general, común, pero que pueda ser además aplicado a cualquier persona. Por ejemplo, cuando sostengo una máxima de la experiencia es que una persona que tiene carnet de pescador se dedica a la pesca. Y eso se aplica a cualquier persona que esté en la actividad. Y eso lo podemos trasladar a cualquier otra persona. No solamente tergiverso o una generalización espuria para favorecer al segundo Manuel. No, yo digo también el que tiene carnet de biblioteca es porque es lector. El que tiene carnet de abogado es porque es abogado. Ningún ciudadano fuera de estos gremios o de estas actividades se le ocurre pasar un día a una entidad e inscribirse al azar. Eso no ocurre. Entonces, trato de mantener la máxima experiencia en este estándar, en este marco, para lograr establecer inferencias fundadas en hechos probados y que siga la lógica y una solidez de razonamiento. Y por cierto, como dice la casación 686 del 21, no es necesario que una máxima experiencia tenga un brocardo o una frase específica. O sea, no necesitamos titular la máxima experiencia. Basta que decir, la Suprema, por ejemplo, hace máxima experiencia sin ponerle títulos. Por ejemplo, cuando una persona que fue detenida cerca de un lugar donde hubo el robo de celulares, y cuando le pide una explicación, él dice, estaba por acá porque vine a jugar fulbito por una canchita. Y cuando le dicen, ¿y tus implementos deportivos? El tipo dice, no los tengo porque lo voy a alquilar en la cancha. Entonces, la Corte razona correctamente, máxima experiencia, es que los implementos deportivos son personalísimos y no se alquilan. Entonces, máxima experiencia tienen que ser genéricas, aplicables, pero con un sentido lógico y común para evitar estas tergiversaciones de juego. Pero el siguiente paso que les permito recordar para el momento del análisis en gabinete de esta decisión es que conforme dice la casación 1897 del 19 de la libertad, que el estándar de prueba que excluye duda requiere que, primero, descartar la hipótesis defensiva y, segundo, consolidar la hipótesis acusatoria. Yo considero, señores magistrados, que la Fiscalía no ha logrado consolidar su hipótesis acusatoria. Básicamente, ellos han alegado que los activos provienen del tráfico, específicamente en el caso de México, con poderes que no ha logrado probar su ejecución, no ha logrado probar que hubieran existido bienes dejados por el
difunto hermano allá, que los casos de Perú no se aprecia bienes que han sido incorporados al patrimonio de los acusados, que la pericia económica y el informe contable 09, que es el principal sustento de esta proposición, no logra superar el test que exige la Corte Suprema en la casación 1707, y por lo tanto no se logra acreditar esta hipótesis fiscal que consolidaría una sentencia condenatoria. Pero sin embargo, la hipótesis alternativa de la defensa, que los activos provienen de actividades lícitas, acumuladas a partir del tiempo de 1990 de manera paulatina, progresiva, sí tiene evidencia suficiente, pero no solo en pericia de parte, que suelen ser denostadas o cuestionadas porque son profesionales contratados por los acusados, sino también en pericias oficiales, específicamente en la pericia de los señores nombrados por la Corte, por esta sala, que viene a hacer una revisión de pares, y también en evidencia documental que sustentan estas pericias. Entonces veamos las pruebas actuadas en juicio oral. De una primera visión, tenemos que los elementos, los documentales, la Fiscalía ha presentado 3 tipos de pruebas: documentales, testimoniales y periciales. Las documentales nos trajo el expediente de México, una parte del expediente de México, una parte ilegible también, unos reportes de investigación de la DEA, unos poderes y algunos atestados de Perú. Pero sin embargo, respecto al expediente de México, estamos a la parte que utiliza como evidencia de la vinculación con actividad de tráfico de drogas, se refiere a prueba ilícita. ¿Por qué? Porque las declaraciones que sustentan la afirmación de la hipótesis fiscal se refieren a una declaración, ni siquiera las declaraciones, a un acta que recoge declaraciones de 3 personas que estuvieron en México con el difunto hermano, pero que esas mismas declaraciones fueron declaradas pruebas ilícitas por la justicia mexicana. El caso de los reportes de inteligencia de la DEA fue analizado por Tom Cash, fue valorado, y el propio testigo de la fiscalía, el señor Prieto, agente de la DEA, confirma básicamente lo que afirmó Tom Cash, que no son pruebas, que no se usan para pruebas, solo se usan para información, pero además contrastado con el manual de agente de la DEA sobre la elaboración de estos documentos, se refiere lo mismo. Son documentos que sirven de información y que no constituyen suficiente evidencia. Los poderes es una prueba inútil porque no solo la Fiscalía no ha aprobado el ejercicio de esos poderes, y para aprobar el ejercicio necesitamos que se inscriba en México, sino que tenemos informe de registros públicos de México que establece básicamente que ni los acusados o sus sobrinas tuvieron bienes allá, y tampoco informan respecto a la inscripción de poderes en México. Y los atestados con el cual quieren establecer un origen ilícito en los activos o actividades previas, ha sido contradicho con las propias sentencias absolutorias en el caso de Percibe Sánchez y resoluciones de archivo en el caso de Segundo Manuel Sánchez Jarez, que constituye cosa juzgada y cosa decidida en su momento. Por lo tanto, el aporte de las documentales, todas las documentales aportadas por la Fiscalía, no confirman en grado de hipótesis fiscal en grado de certeza. En caso de los testigos, ningún testigo traído por la Fiscalía a esta sala vinculan a los investigados con actividades ilícitas, menos con transferencias, menos pueden referir respecto a transferencias de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas u otras fuentes ilícitas. Por lo tanto, no aportan nada a la hipótesis fiscal. Y en el caso de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, las pericias,
no superan el test de la casación 1707-2019-1, porque muestran un alto margen de error y no son fiables. Básicamente, en el caso del informe contable 09, porque usan mal el método contable y usan más bien un método para desbalancear, para mostrar un desbalance ficticio de Manuel Sánchez Paredes o una distorsión del saldo inicial y un corte indebido y justificado del flujo a 1995. En el caso de Moreno y Lorrieta, este documento no usa el método, usa un método contable, tiene apreciaciones subjetivas, no tiene un sustento teórico, científico, basado en la ciencia económica, solo es ineficaz porque solo trabaja el periodo 60-67 y como el señor Moreno reconoció, no sirve para dar un saldo al 90, que era lo que se buscaba. Y además es sobreabundante, porque usa como base la Carta 60 de la Caja de Beneficio Social del Pescador, que informa que no hay aporte de segundo Manuel Sánchez Paredes, y es la misma información, porque digo que es sobreabundante, porque es la misma información que contiene la conclusión 1 del informe 9, y entonces cuando me trae la misma información, en ambos me dicen lo mismo, y tienen el mismo razonamiento y la misma inferencia falaz, no aportó a la caja, no trabajó, no tuvo ingresos, es sobreabundante. Entonces, estas dos pericias, el informe contable y la pericia económica, son ineficaces porque no cumple con el objeto. Acá me dan, en los contadores del Airandro, me dan un saldo al 95, cuando se les pedía un saldo al 2007. Los señores Moreno y Lorrieta le pidieron un saldo final al 90 y ellos solo trabajan el periodo 60-67. No confirman el grado de hipótesis fiscal de grado de certeza, no aporta información sobre acto de lavado, solo se refieren a algunas irregularidades administrativas o contables, como cuestionamientos respecto a el cheque de $25,000, si fue cobrado directamente por Manuel Sánchez o fue endosado a su hermano. Sí, teniendo claro que el origen tenía un origen lícito. Sí, las importaciones de NAG San Simón, persona natural, le correspondía cargárselo a NAG o cargárselo a la persona natural que manejaba el negocio. En cambio, las pericias que sustentan la hipótesis de la defensa sí superan el test de la casación 1707.1, pueden contener un bajo margen de error, pero eso los convierte en altamente confiables. En el caso de la pericia contable de Fuster, usa adecuadamente el método contable, pero además lo hace sin sesgo, además lo hace sin sesgo a pesar de ser perito de parte, como se ha afirmado. Usa correctamente la técnica, usa al experto para establecer el saldo inicial y elabora un flujo económico completo. Pero además, vamos a recordar luego que él hace un análisis de la cuenta, la famosa cuenta del banco CCC. Hace un análisis de la cuenta y establece además la existencia de otras cuentas y establece que hubo más depósitos del indicado o reconocido por el informe contable 09. Respecto a la pericia económica de Toledo, usa el método económico y específicamente usa el elemento característico consustancial a la economía, el modelo económico. Realiza las actividades 60 al 90, pero sobre todo, la revisión de pares de la Rivera y el Cabello validan el modelo económico. Eso es lo más importante, porque ya no solamente tengo a Toledo o al señor Peña que hace su informe en el momento en que validan las actividades del 60 al 90 de segundo Manuel Sánchez Paredes, sino tengo unos revisores que cuando han revisado a la pericia de Hidalgo con un modelo similar, valida el modelo económico. Señalan claramente que el modelo económico de la pesca está sustentado en documentos, el modelo económico de pasajes en ruta
de antisuyo está sustentado en documentos ciertos y verdaderos que le da fiabilidad al resultado que arroja estos modelos. De tal manera que el método, que es el eje de la casación, que establece la casación 1707, para establecer el margen de error, es superado por la pericia económica del señor Toledo. De esta manera, esta pericia, ya no solamente la de parte, sino de oficio y la revisión de pares, cumple con el objeto, nos dan saldos iniciales que había pedido la autoridad judicial, sustentan la hipótesis extensiva, por lo tanto explican el origen lícito del patrimonio de segundo Manuel Sánchez Paredes. Recordemos que la pretensión del Ministerio Público fue demostrar en grave certeza el origen ilícito. Para eso trajo los reportes de investigación de la DEA, donde habla de una intervención de Tijero. Nos trajo algunos expedientes judiciales, pero que también algunos actuados del expediente judicial que también contiene la orden de incautación y atestados policiales que nunca fueron judicializados y no existe vinculación. Y señalan las resoluciones supremas que Manuel Sánchez Paredes no tiene vinculación con el tráfico de drogas. Y en el caso de Perciles Sánchez, fue absuelto, no solo fue absuelto por la Suprema, sino que además la Suprema establece claramente los motivos, cómo fue vinculado al tráfico de drogas por una mala actuación a nivel de investigación preliminar. El eje central, como les dije, era, para la Fiscalía, era demostrar o determinar que, segundo Manuel Sánchez Paredes, había traído documentos, activos de México con el uso de unos poderes que le dio su señora madre y sus dos sobrinas. Sin embargo, como podemos ver, estos poderes nunca fueron ejecutados, no se logra probar que se haya traído algún dinero, no se logra probar tampoco que siquiera se haya ejecutado estos poderes. Por lo tanto, tenemos en claro los siguientes hechos acreditados. La incautación se realizó en diciembre del 87. Incautación de todos sus bienes con los oficios que aparecen en el tomo 1210. Estos oficios aseguran, incautan para la legislación peruana, los bienes provenientes de activos, inmuebles, animales y activos en banco. Luego esta incautación fue confirmada en el 90, con lo cual se puede inferir claramente que siempre, para confirmar una incautación en una sentencia final, se puede inferir claramente, porque este es un hecho cierto, probado, se puede inferir claramente que se encontraban durante este periodo, del 87 al 90, se encontraban asegurados. O sea, nunca se levantó esa incautación. Y por otro lado, tenemos que los poderes se dieron en el 89, en enero del 89. Y según el récord migratorio, recién viaja en el 89, según Manuel Sánchez Paredes, es decir, 2 años después de que los bienes estaban incautados. Y por lo tanto, no hay una vinculación temporal en los cuales estos poderes hayan sido dictados, ejecutados antes de su incautación. Y un hecho demostrado es que no existe prueba de poderes, del ejercicio de los poderes. Tenemos los certificados negativos de propiedad a nombre de las poderdantes, tenemos certificados negativos de inscripción de poderes a nombre de mi patrocinado, y por lo tanto la diferencia que se puede efectuar acá es que si es que no se inscriben poderes en el país donde se va a ejecutar, esto no sirve, no se ejecuta. Eso es prueba de que no se trajo nada de México. En cualquier país tenemos que primero pasar por relaciones exteriores, que ni siquiera está el registro de que ha pasado esos poderes por relaciones exteriores de Perú. Tienen que inscribirse, apostillarse y luego inscribirse en Relaciones Exteriores de México, para inscribirlos en registros públicos, recién en ese punto están listos para ser ejecutados. Por lo cual, señor magistrado, no existe ningún tipo de prueba, evidencia que establezca su ejercicio, y por lo tanto, si no hay ejercicio, no
pueden haber traído ningún activo de México. También en el alegato final estableció que en base a la ficha registral de un inmueble en Breña, que había pertenecido a los pisos segundo Simón Sánchez Paredes, que fue luego transferido de propiedad, la transferencia de propiedad es en virtud a su señora madre, en virtud a la decretora de herederos en el 88, un año después de que falleció, pero haciendo una interpretación exacta del medio de prueba, determinar y fijar su contenido, lo que tenemos que entender es que en la partida misma parece que fue vendido a uno de sus nietos en el 92, vendido a título oneroso, aparece en la ficha, en la partida registral, en el asiento registral aparece claramente el precio pagado por la transferencia, con lo cual no se puede afirmar, como se ha hecho en el alegato final, de que ese bien se incorporó al patrimonio de los procesados. No, que la herencia se quedó en poder de su señora madre al recibir el dinero producto de la venta. No hay una transferencia, no hay un título de una disposición de liberalidad que regala, dona, para que afirmar que el bien que perteneció a segundo Simón, luego de estar en poder de su madre por ser su única heredera, pasó a manos de los acusados. No. Se corta ese vínculo en el momento en el cual se celebra contrato de compra-venta, se fija el precio, recibe el precio de pago, por lo tanto se corta y no se puede afirmar que ese bien ha ingresado a patrimonio de algún acusado. Simplemente la valoración exacta de esto es el bien queda en poder de su señora madre como única heredera. Luego, otra prueba sobreabundante e inútil fue el informe de la Comisión del Congreso que investigó la influencia en la narcopolítica en partidos políticos, gobiernos regionales y locales. Como se sabe, el segundo Manuel Sánchez Paredes en este siglo fue alcalde en 2 oportunidades de su pueblo y por esa razón fue objeto de investigación en esta comisión, pero es sobreabundante. ¿Por qué? Porque también, ¿qué hace? Usa el mismo desbalance, el mismo dato del desbalance de los 700.000, que luego fue corregido por los señores contadores de la Dirandro en juicio oral y lo redujo a 415.000. Hace un acopio de información inmobiliaria sin valoración, que también lo extraen del informe contable, es decir, repiten en lo central, repiten la información que contiene el informe contable, ¿no? Y por eso lo convierte sobreabundante. E inútil, porque ninguna de las conclusiones vinculan a segundo Manuel con el tráfico. En ninguna conclusión, no aparece. Incluso recién en el juicio oral, la señora Rosa Mavila, la autora Rosa Mavila, expresidente de esta comisión, nos cuenta que hubo una suerte de declaración extra proceso, pero en la cual carece de inclusividad subjetiva porque, conforme nos dijo la propia Rosa Mavila, el señor Tijero le dijo aparte algo que podía ayudar al caso, pero lo que pedía era beneficios, cambio de ubicación porque se encontraba muy enferma. Creo que la frase es exacta que repite la doctora Rosa Mavila es: doctora, por favor, ayúdame, me encuentro muy enfermo. ¿Y qué quería? Se le pregunta a la doctora Mavila. La doctora Mavila dice que lo cambie de penal, pero yo, por cierto, no le ofrecí nada. Pero ahí está. De acuerdo a los estándares del acuerdo plenario 2-2005, a un testigo de oídas se le debe corroborar y se debe verificar la integridad subjetiva. Y vemos claramente que se demuestra que Tijero solicitaba un beneficio de traslado penitenciario que también es considerado como beneficio para este acuerdo plenario. Los informes de la DEA está corroborado básicamente, lo primero, el aporte y la discusión de Tom Cash no está fijado para determinar si lo que se escribió en ese documento era verdad o era mentira.
sino valorar qué contiene y para qué sirve ese documento, así en concreto. Y lo que nos dice Tom Cash es que es inteligencia básica, recuento de datos e información. Es no corroborada, información no corroborada, no sirve de prueba y no sirve para iniciar juicio. Incluso esto mismo fue ratificado por el señor Rubén Prieto, la gente que trabajó con Tom Cash, el subalterno de Tom Cash. Se quedó claro que Rubén Prieto no tiene expertise para valorar, no es un sujeto idóneo para valorar los ROI, porque cuando le preguntan si conoce el manual de DEA, que fue aportado por la Fiscalía, dice que no conoce. Entonces, este señor que usa los ROIs no conoce si hay un manual o no manual. Pero recordemos algo que puede explicar esto. Su función no era probablemente elaborar los reportes de información. ¿Por qué no sería para valorar reportes de información? Porque él no elabora el documento. El que elabora el documento es el señor George Rakowski. Ellos dos van, Prieto y Rakowski, van a hablar con algunas personas involucradas en el caso, que están investigando. 2 días después en la oficina, lo que hace Rakowski es anotar de memoria lo que había oído unos días antes. El Prieto, su función y su labor no era siquiera elaborar el documento, y eso queda claramente establecido en el propio documento, que lo firma Rakowski, y la declaración de Prieto. Pero en el manual de la DEA queda confirmado lo que dice Cash. Los reportes de información solo sirven como información, no como pruebas. Pero para valorar, de acuerdo a la legislación nacional, el decreto legislativo 1141, artículo 14, establece claramente que los informes de inteligencia no tendrán valor probatorio, que solamente servirán como indicadores para guiar las investigaciones. Y entonces, como no solamente se tiene que valorar por lo que es, por la legislación de Estados Unidos, que es el lugar en el cual se elaboran estos documentos, sino también se tiene que valorar desde la perspectiva de la legislación peruana. Nuestra legislación establece claramente que estos informes de inteligencia, no corroborados, que es solamente data, no tendrá valor probatorio. Respecto al expediente de México, unas actas que refieren a declaraciones de Vázquez, Mesa, no está ni siquiera la declaración completa. Está una síntesis tomada al elaborar un acta, una resolución. Pero lo más significativo de esto, es que la resolución judicial del 4 de mayo del 96 se declara nulas por vulneración a derechos fundamentales. ¿Cuáles fueron? Haber estado detenido por plazo excesivo y haber estado detenido en un local militar, no en la sede policial que se desarrollaba las investigaciones, no a cargo de un juez, no a cargo de un fiscal, no, sino en un establecimiento militar en el cual no contaba con ninguna garantía. Y de acuerdo a nuestra legislación nacional, la Constitución establece claramente las pruebas ilícitas respecto al valor de las declaraciones. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia, cosa que sucedió en México según la resolución del 4 de mayo del 96. El Código Penal también, artículo 158 y el artículo 8, establece que la prueba, para ser legítima, además de ser útil, pertinente, conducente, etcétera, debe ser lícita. Y no se puede valorar si es que ha sido obtenido con violación a derechos fundamentales. Carecen de efecto legal, las pruebas conseguidas directo o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales. Ese es el caso de estas declaraciones que pretende ser el sustento de la imputación fiscal. En el caso de Percibe Sánchez, ya lo teníamos claro, él tiene un informe
un atestado policial de 82, resulta suelto por la Suprema, pero básicamente la Suprema, ¿qué dice? Dice, León Mariño fue encontrado con droga y fue llevado por el coronel Cornelio Serna a un establecimiento fuera de la unidad policial, que Cornelio Serna no era parte del equipo de antidrogas y que Cornelio Serna se confesó enemigo de Perciles Sánchez. Y la sala resuelve porque no existen pruebas suficientes y lo absuelve. Pero no solamente por las pruebas suficientes, sino porque hace toda esta alegación y este recuento de actividades. Y entonces aquí no se puede sostener, como hace la acusación, que ha sido absuelto por duda razonable, cuestionando esa absolución por la duda razonable, como si existieran diversos tipos de absoluciones, como si la absolución por duda razonable no tuviera un valor igual a la cosa juzgada. Luego, en el 2002 y el 2006, se elaboran informes sobre mismos hechos. 3 atestados nos ha acompañado, pero todos tienen un mismo componente, Tijero, aparecen todas. Y de lo que se sabe es que Tijero vincula a Vladimiro Montesinos Torres por unas conversaciones con Perciles Sánchez en conversaciones grabadas, que en video, 64 videos dice que contiene este atestado, pero nadie ha visto el video, nadie los ha visto juntos. Pero también de lo que se conoce es que la necesidad de generar este atestado cuando Perciles Sánchez ya había muerto en el 91. Vladimiro Montesinos Torres se sabe por noticias que ha sido absuelto del delito de tráfico de drogas. Entonces, ¿cuál es el valor probatorio? ¿Qué cosa nos aporta qué información a nivel de certeza nos aporta de vinculación con un delito previo o con delito fuente? Menos con el traslado de activos. De lo que sí se puede inferir claramente, tomando en cuenta lo que ha dicho Rosa Mavila, presidenta de la Comisión Congresal, que Tijero se le acerca después de la reunión, después del extraproceso, se le acerca y le dice: doctor, yo tengo una información que pueda servir, pero necesito que me ayude trasladándome. Y aquí está. Lo que se puede inferir claramente es que Tijero estaría atrás por su problema de salud, por sus problemas X, de cambiarse y buscando beneficios penitenciarios. Y estos atestados no son más que una expresión de esa voluntad de conseguir beneficios, dando información sobre gente conocida, gente que pueda generar algún impacto. Luego el atestado 116, que termina en el expediente 353 del 84, la Suprema dice claramente que acá hay dos grupos, hay hechos diferentes vinculados indebidamente en un atestado. Quispe Paredona se le encuentra con posesión de droga y es condenado, pero a Quispe Paredona indebidamente se le vincula a Blanco Aguilar y a partir de Blanco Aguilar vinculan a Manuel y a Orlando Sánchez. Pero la Suprema dice claramente que estos son dos grupos. Quispe Paredona por un lado y Blanco Aguilar por el otro. Y entre Orlando Sánchez y Manuel Sánchez no existe ninguna vinculación con Quispe Paredona. Por eso que a nivel probatorio es excluido con sobreseimiento Manuel Sánchez y luego en la corte es absuelto Blanco Aguilar y confirman la condena contra Quispe Paredona. Esa es la explicación real del atestado 116. Luego el atestado 05-2007-7, insumos químicos, pues ese es el más alejado de tráfico de drogas, porque se realizó cuando se hacía una intervención a personas que trasladaban y transportaban y producían óxido de cal a diversas empresas mineras. Lo que se tiene que saber es que alrededor de las minas están los proveedores de insumos químicos o cualquiera. Y así como hay minas que elaboran metálico, hay minas no metálicas como la cal. Entonces, cuando hay una mina, se instala gente buscando cerca en la zona de influencia
dónde producir cal para venderle, porque tiene su gran comprador en general. Y lo más significativo de esto es que estos señores dicen que son proveedores de cal, de Comarsa y Anacocha. Pero curiosamente, nuevamente, sesgo de los investigadores dicen, vamos a Comarsa a hacer la investigación. Encontraron en la intervención a Fortuna Cal y a la Unión, encontraron algún tipo de elemento delictivo, porque lo que encontraron fue problemas documentarios, aparente irregularidad. Nosotros no sabemos si estaban en orden el CERUS, que es la licencia para poder producir y transportar los insumos químicos como la cal. No, encontraron solamente algunos problemas probablemente superables, pero el policía sesgo nuevamente dice, hagamos una investigación a Comarsa. ¿De dónde sale mi inferencia? Porque en la declaración del señor Mosquera dice, vendemos a Comarsa y a Anacocha. Pero a continuación, el investigador se va a Comarsa, pero no hay evidencia que haya iniciado alguna investigación en Yanacocha. Con lo cual, ese es claramente un sesgo de buscar o generar un caso de aparente desvío de insumos para investigar, como en el caso de Cañete, por la compra de unos terrenos, sesgo. Abrámosles también. Y luego de Comarsa, está al costado o adyacente, Compañía Minera San Simón, también investígalo. Correcto. Cerramos la sesión de la fecha para el día jueves a las 2:30 p.m, oportunidad en que la defensa a cargo del doctor Paredes concluirá y empezamos con la defensa a cargo del doctor Servigón o el doctor Nakazaki en su caso. Bien, señores, cerrada la sesión de la fecha.